sección 2 de telecomunicación. El tema que le voy a exponer el día de hoy es de la matriz. La matriz. La matriz es un arreglo de números ordenados que consiste en una serie de filas y columnas, de modo que cada elemento ocupa una posición y puede ser identificado por una fila y por una columna. La matriz está representada por una letra del alfabeto que tiene que estar en mayúscula. Tenemos diferentes tipos de matriz. Esta matriz que tenemos aquí es la matriz nula, porque todos sus elementos son cero. Tenemos, este serían las filas y estas serían las columnas. Esta matriz, la dimensión de esta matriz es 2 por 3. ¿Cómo sabemos cuál es la dimensión de una matriz? Contamos el número de filas siempre de primero, 1, 2, y el número de columna, 1, 2, 3. Y cada posición es un elemento. También tenemos la matriz fila, que está representada por nada más una sola fila. La matriz columna, que está representada por una sola columna. También tenemos la matriz cuadrada, que está representada por 3 filas y 3 columnas. Y su dimensión es 3 por 3. También podemos decir de esta matriz que está la dimensión de esta posición que tenemos aquí marcada, la señalamos como la diagonal primaria, y esta posición que está aquí marcada sería la diagonal secundaria en esa matriz. También podemos decir que existe la matriz 2 por 2. Que sería también una de las matrices que también hablo, que serían 2 columnas y 2 filas. ¿Qué podemos hacer con las matrices? Las matrices podemos hacer diferentes tipos de operaciones como suma, resta, multiplicación y división. Pero para realizar cada una de estas operaciones tenemos que cumplir ciertas reglas. Por lo menos para hacer suma o resta de matrices tenemos que tener el mismo número de columnas, número de columnas y de fila. 1, 2, 1, 2. Para poder sumar o restar estas matrices. La multiplicación de una matriz, lo primero que tiene que cumplir que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Por lo menos aquí tenemos una matriz que es de 2 por 3, 1, 2, tiene que ser igual al número de columnas de la segunda matriz, 3 por 2, 1, 2 columnas. Número de fila de esta matriz tiene que ser igual al número de columnas de la segunda matriz. La división de matrices se puede expresar como la multiplicación entre matriz, que iría en el numerador multiplicando por la matriz inversa, que iría como denominador, como tenemos en este ejemplo aquí. El numerador de esta matriz por la inversa del denominador de esta matriz, que sería la matriz esa, la T de 2 por 2, por la inversa del denominador que está en la división de la matriz. También podemos calcular la inversa de una matriz. Vamos a calcular la inversa de una matriz con el método del adjunto. Tenemos esta matriz que sería menos 1, 3 por 4 y 5, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a calcularlo usando esta fórmula del adjunto. La inversa a la menos 1 es igual, que es la inversa al adjunto por el adjunto de la matriz, que sería tenemos la inversa de esta matriz por las transversas entre el determinante. Para calcular las transversas de la matriz tenemos primero que tener el adjunto de esa matriz. ¿Cómo calculamos el adjunto de esa matriz? Por lo menos de esta matriz. Primero, el menos 1, ¿cómo lo calculamos? Eliminando la fila y la columna donde está la posición de ese elemento. El adjunto sería el 5. El de 3, el adjunto sería eliminando esta fila y esta columna. El adjunto de esta matriz sería 4. De esta matriz, elemento 4, eliminamos esta y esta. El adjunto sería el número 3. Y del 5 eliminamos esta y esta en la posición donde él está, y sería el menos 1, ¿verdad? A lo que tenemos aquí el adjunto, tenemos que también cambiarle el signo de esta matriz para después que tenemos el adjunto. ¿Cómo le cambiamos el signo? Viendo las posiciones de los elementos.
Si sumamos, este elemento está, el 5 está en la posición 1, 1. Si sumamos esos dos números da 2. Entonces el signo queda positivo. Si el signo queda impar, el número, la suma de la posición de la matriz, el número queda impar, el signo sería negativo. Entonces aquí la posición de este número sería 1, 3, el signo queda negativo. La posición de este número es 1, 1, 2, 2, 1, porque está en la segunda y en la primera columna sería negativo. Y este sería 2, 2, está en... da positivo el signo, pero como tenemos el número es negativo y le hacemos la multiplicación de los signos, queda negativo. Entonces, después, ¿cómo calculamos la transversa de esta matriz? Después que tenemos el adjunto de la matriz, su transversa es cambiar la fila por columna, esta fila por columna, y aquí hallamos las transversas. Ahora, ¿cómo calculo el determinante de la matriz? De esta matriz es utilizando la regla del método de Sarro. 1 por 5 menos 1 por 5 menos, siempre le restamos a 4 por 3. Entonces quería menos 5 menos 1 por 5, 5, quedaría menos 4 por 3, 12, menos 12. Como los signos son iguales, se suman y quedaría 17, menos 17. Entonces, sumando quedaría 5 más 12, como los signos son iguales, se coloca el mismo signo y se suman los números. Serían 17. Entonces, ya como tenemos la transversa de la matriz del determinante, lo que hacemos es sustituirlo en la fórmula. Acá la inversa de esta matriz sería 5 menos 3 menos 4 menos 1 entre el determinante, que sería menos 17. Todo este número, el menos 17, está dividiendo todos estos números de arriba. Entonces el resultado de esta matriz quedaría este. La inversa de la matriz usando el método de adjunto quedaría a la menos 1 es igual a menos 5 entre 17, menos 3 entre 17, que quedaría negativo. Y como estamos dividiendo, entonces esto quedaría positivo. Quedaría menos 5 entre 17, 3 entre 17, 4 entre 17 y 1 entre 17, porque los signos se dividen. Este sería el resultado de esta operación. A continuación vamos a exponer los conceptos relacionados con inversa de una matriz, matriz transpuesta, determinantes y sus propiedades. Mi nombre es Ingeniero de Información José Luis González. Pertenezco a la sección 2 de Ingeniería en Telecomunicaciones. ¿Qué es una matriz inversa? Se llama matriz inversa de una matriz cuadrada A y se expresa como A elevado a la menos 1 a la única matriz que cumple con el siguiente criterio. La matriz A multiplicado por su inversa es igual a la matriz identidad. Es decir, la matriz inversa de A es la única matriz que al multiplicarla por ella obtenemos la matriz identidad del orden correspondiente. La matriz inversa no siempre existe. Para que exista es condición necesaria y suficiente que el determinante de la matriz sea distinto de 0. ¿Cuáles son las propiedades de una matriz inversa? La matriz inversa, si existe, es única. La inversa de la inversa es la matriz inicial. El producto de una matriz inversa es igual al producto de la inversa de sus elementos. El determinante de una matriz inversa es igual a 1 sobre el determinante, con la condición necesaria y suficiente de que el determinante de A sea diferente de 0. Veamos un ejemplo del cálculo de la inversa de una matriz utilizando el método de reducción de Gauss-Jordan. Tenemos una matriz 3 por 3, denominada B. Primero obtenemos la matriz identidad. A continuación, hacemos los cálculos con operaciones sencillas como suma, resta, multiplicación y división para obtener la inversa. En primer lugar, la fila 1 se la sumamos al doble producto de la fila 2 y obtenemos el resultado, que lo colocamos en la fila 2.
Seguidamente, la fila 2 se la restamos al quíntuple producto de la fila 3 y ese resultado lo colocamos en la fila 3. Ahora, el producto de 4 veces la fila 2 se lo sumamos a 11 veces la fila 3. El resultado lo colocamos en la fila 2. También, en este mismo ámbito, hacemos la operación siguiente. El producto de 4 veces la fila 1 se lo sumamos a 3 veces la fila 3. El resultado lo colocamos en la fila 1. Como vemos en la siguiente imagen. El quíntuple producto negativo de la fila 1 se lo sumamos a la fila 2 y el resultado lo colocamos en la fila 1 como vemos a continuación. Finalmente, dividimos la fila 1 entre menos 40, la fila 2 entre 20 y la fila 3 la dividimos entre menos 4, obteniendo el siguiente resultado y, como vemos, obtenemos la matriz inversa de B. Para comprobar que este resultado es cierto, la teoría nos dice que si multiplicamos la matriz original B por su matriz inversa B a la menos 1, obtenemos la matriz identidad. Ahora hablemos de lo que es una matriz transpuesta. La matriz transpuesta es aquella que surge como resultado de realizar un cambio de columna por fila y filas por columna en la matriz original, generándose una nueva matriz que se denomina, como vemos en la figura, A elevado a la T, que significa transpuesta. Simplemente la transposición no es más que cambiar filas por columna, como vemos en este ejemplo. La fila 104 la cambiamos para que pase a ser la columna 104. ¿Cuáles son las propiedades de las matrices transpuestas? Bueno, la transpuesta de la transpuesta es la matriz original. La transpuesta de la suma es igual a la transpuesta de cada elemento de esa suma. La transpuesta del producto es igual a la transpuesta de cada uno de los elementos de ese producto. Una matriz es igual que su transpuesta, si y solo si es simétrica. El determinante de una matriz regular es igual al de su transpuesta. Si A es regular, su inversa es la transpuesta de su matriz adjunta entre su determinante. Aquí vemos un ejemplo, una matriz B de orden 3 por 3, su transpuesta simplemente se da al intercambiar filas por columna. Fila 1, 5 menos 2, 8, pasa a ser la columna 1, 5 menos 2, 8. Fila 2, 7, 1, 0, pasa a ser la columna 7, 1, 0. Fila 3, menos 4, menos 7, menos 6, pasa a ser la columna menos 4, menos 7, menos 6. Hablemos de determinantes. El determinante de una matriz de dimensión m por n es el resultado de restar la multiplicación de los elementos de la diagonal principal con la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria. En otras palabras, el determinante de una matriz 2 por 2 se obtiene dibujando una x sobre sus elementos. ¿Cuáles son las propiedades de los determinantes? El determinante z es igual al determinante de una matriz z transpuesta, como vemos en la imagen. El determinante inverso de una matriz z invertible es igual al determinante de una matriz z inversa, como vemos también en la figura. El determinante de una matriz singular S no invertible se comprueba que siempre es 0. Para un determinante z, donde m es igual a n, multiplicado por una constante h cualquiera, se comprueba que el determinante de h por z es igual a la constante h multiplicado por el determinante z. El determinante del producto de dos matrices z y m, donde m es igual a n, es igual al producto de determinantes de z y x, como vemos en la figura. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Vemos una matriz
z de orden 2 por 2. ¿Cómo calculamos su determinante? Simplemente multiplicando los elementos de la diagonal principal y restándolos de los elementos de la diagonal secundaria. ¿Ok? Veamos un ejemplo numérico. Vemos la matriz 5, 3, 2, 4. Calculamos su determinante. Sus determinantes son el producto de los elementos de la diagonal principal, 5 por 4, y a la misma le restamos los elementos de la diagonal secundaria, que sería el producto de 2 por 3. El resultado es 20 menos 6 igual a 14. Gracias por su atención.